¿Quién de vosotros se cogería vacaciones cada vez que el cuerpo os lo pidiera? Aunque yo creo que aquí hay muchos sabios por aquí. ¿Quién de vosotros? A ver, Pilar, te cogería, por supuesto. Mi padre, cada vez que ingresaba, le decía a los médicos: doctor, que me tiene usted que dar alta, que yo me tengo que ir a trabajar. Era un personaje. La verdad es que las enfermeras, los médicos, los de la ambulancia no podían creer cómo una persona con 81 años tenía tantas ganas de trabajar cuando salía del hospital. No sé si sabéis que en la planta de oncología hay dos enfermos y él siempre intentaba cogerse el del fondo donde estaba la ventana, y él ahí montaba su oficina, sus negocios, sus clientes. Ahí se lo montaba todo. Los compañeros que entraban, salían, se daban su radio, su quimio, y ellos le contaban a mi padre, bueno, la situación que estaban viviendo, sus tratamientos, y mi padre le hablaba de sus clientes, de sus negocios. Buscaba la fórmula, en el peor de los escenarios, de sentirse vivo. Menudo aprendizaje y menudo legado me ha dejado. No solo es vivir, no es lo mismo vivir que vivir sintiéndote vivo. Soy Marisa Bancalero, soy hija de don Manuel Bancalero Albarracín. Aún no me creo que esté haciéndole hoy este homenaje a él. Hace 3 años que decidí parar mi vida, casi 3 años. Soy psicóloga y también me encanta hacer cosas en comunicación, en radio, televisión, todo un poco en la línea de la psicología. Y cuando me dijeron que tenía cáncer, yo no podía hacer otra cosa que estar a su lado. Lo paré todo. Hoy aún no me creo que esté haciéndole este homenaje, pero aún con el corazón encogido, porque hemos sufrido mucho, ha sido muy doloroso porque tenía unos dolores muy, muy fuertes, pero hoy no quiero ponerme triste, aunque mi corazón está encogido. Hoy quiero contaros lo que mi padre me ha hecho sentir. Perdonad, que voy a tener, supongo que unas subidas y unas bajadas, espero estar. No quiero caer en un tópico de un homenaje, no quiero decir lo maravilloso que es mi padre, lo buena persona que era, no quiero caer en ese tópico. Mi padre era un ser humano con sus defectos y sus virtudes. Ha habido épocas en las que he estado más cerca de él y otras en las que he estado menos, porque vivía fuera Pero lo que tengo que realzar es la conexión tan especial que tengo con él. No era una persona expresiva. Yo recuerdo que los últimos años, ya cuando empecé en los medios y todo esto, y me daba cuenta de la importancia que es estar vivo, ¿no? Porque hoy estás y mañana puede ser que no estés. Y recuerdo que le escribía cartitas de amor. Y yo sé que él las guardaba en un cajón, pero nunca me decía nada. Y yo: papi, ¿te ha gustado? Y se callaba, no me decía nada. Pero yo las veía en el cajón todas guardaditas. Y yo digo: mi padre no me quiere, porque no me dice nada. Y yo le decía: papi, ¿me vas a escribir algún día una cartita? Y yo: ¿qué te voy a escribir una cartita a ti? No era expresivo. Pero gracias a que no era expresivo, yo aprendí a sentirlo. Y cita, ponte ahí.
delante con las niñas. Él no era expresivo, pero aprendí a con solo mirarlo comprenderlo. Y ahora que no lo puedo tocar, me está ayudando a sentirlo sin verlo. Vaya regalazo que me está haciendo mi padre. Porque el amor eterno duele. Pero es que muchas personas se van y no lo conocen. Entonces, solo puedo darle las gracias de esa conexión única que tengo con él. Yo recuerdo también que era muy celoso. Y en la época mía de adolescencia, que estaba un poquito más rebeldona, pues me perseguía. Cuando empezaba así con los niños a tontear y eso, me seguía, de la facultad me seguía. Y yo decía, madre mía, mi padre. Lo veía con el coche y me escondía. Pero luego, con el tiempo, me di cuenta de que él realmente me seguía con quien sabía que no me iba a cuidar. En el fondo, lo que él quería era protegerme. Y hasta incluso estoy acordándome que el año pasado, en verano, que ya estaba muy malito, me quería llevar a Juan y medio. Estaba malito y me decía, que tú no te preocupes, que yo te lo organizo todo. Papi, por favor, por ahí no. Pero que no te preocupes, que eso te dan un listado, tú puedes elegir a quien quieras. Papi, no. Y me decía, yo lo hago. Malito, que estaba súper malito. No, papi. Espero que desde ahí arriba no haga alguna trastada. Un personaje. Sí es cierto que no sé si habéis escuchado esta frase que está tan de moda, del lujo silencioso. Está muy de moda, ¿no? El lujo silencioso, que es como algo que pasa muy sutil, pero que es... Pues eso realmente fue lo que mi padre impactó en mí, era una presencia calmante. Impactó profundamente en mí. Veces, sobre todo en los últimos años, aunque un día que tuviera un problema o no, o simplemente cuando iba a verlo, es que me generaba una paz. A lo mejor no le contaba nada, o a lo mejor sí, pero me daba una paz indescriptible. Total, que hace casi 7 meses, cuando ocurrió todo y trascendió, pues me pregunté, o sea, acabé muy mal porque tuvimos... El recorrido fue muy largo y muy duro, y me pregunté como Alejandro Sanz en la canción de ¿y ahora qué? No sabía por dónde empezar, no era capaz de salir de la cama. Y realmente el otro día leí en las redes, no sé si conocéis a Luis Enrique, que fue jugador del Barcelona, que lo sigo mucho porque me inspira mucho en lo que con la muerte de su hija. Creo que nos está dando unas lecciones de sabiduría total. Rafa Pol, que es del cuerpo técnico de él, dijo estas palabras que me marcaron y las he hecho mías. Es inevitable el dolor, fruto del miedo del perder algo maravilloso. Pero papi no se irá. Él ha dejado en mí una colección de huellas que son grandiosas, motivo de inspiración, no de sufrimiento. Y es el motivo de este encuentro, ¿no? Un mensaje de esperanza, porque cuando yo en ese momento empiezo, que no era capaz de salir de la cama, un hermano mío me regaló un libro de Sanz Segarra, y a partir de ahí empiezo a hablar con Andrés, con María José, que ahora os presentaré, y empiezo en mi círculo a hablar de que hay esperanza,
Andrés me habla también de Emilio y me pongo como si no hubieran mañana a escuchar conferencias de Emilio. ¿Qué hay después de la muerte? Y esto, que mi querido papi, esto no lo he contado nunca porque o lo cuento a mi hermano del alma que no me va, o a mis amigas del alma que sé que no me van a decir que estoy tarada, pero es verdad que empiezo a sentir cosas de mi padre, presencia de mi padre, el olor de mi padre que me suena el teléfono, mi padre que se me sienta en la cama, que a mí eso antes nunca jamás me había ocurrido. Y es eso, como nuestra conexión es tan espectacular, él me está pronunciando para que me diga, no, es que tú no puedes estar triste, es que yo sigo contigo de otra manera, ¿no? Y es el motivo de hacer este honor a él. Ya, bueno, quiero daros las gracias a todos por estar aquí, en especial a mi padre, por enseñarme y conocer lo que es el amor eterno, el amor incondicional y la conexión eterna. Por supuesto a mi abuela y a mi tía, que eran como una madre y una hermana para mí, y cada día les pido perdón porque ellas no me hicieron sentir esta profundidad, y les pido cada día perdón porque las amo igual que a mi padre. Por supuesto que a mi familia, porque yo sin mi familia esto no hubiera sido capaz. A todas las personas que han estado conmigo en el proceso, y sabéis quién es, y también a Paco, que cuando me iba a volver loca, siempre una llamada de él y él hacía por ponerme herramientas delante. A mi hermano del alma, Jandro, no me imagino esta vida caminarla sin ti. En mis peores momentos siempre estás. Y papá solo me dice que sigamos su legado, que es vivir sintiéndote vivo. Y a mis amigas del alma, somos tan diferentes, pero gracias, porque esto no es solo un homenaje para mi padre, es un homenaje para vuestros padres también, que ellos nos han reunido hoy aquí. Os quiero un montón y no me vayáis a poneros celosa, pero en especial a Isita. Isita, tengo una suerte de tener una amiga 24 horas disponible para mí. Soy una afortunada. Y también quería deciros que Carmela vivió una situación también muy dura con su madre en el COVID. Es que ha escrito un libro precioso que me ha ayudado en el proceso del duelo. Ahora, a la salida, va a estar ahí con su libro. Os recomiendo 100% que si queréis leerlo, pues ahí va a estar ella. Bueno, pues sin más, me dejo ya de rollos y de lagrimitas. Y, a ver, voy a dar paso a María José Carretero, que es médico del alma. Realmente en los 2 años que he tenido de lucha con el cáncer con mi padre, fue la única doctora que le habló desde el alma a mi padre. Todavía recuerdo esas 2 horas y media que tuvimos de conversación 15 días antes de fallecer, y mi padre, María José, al día siguiente me dice: ¡oh, qué pedazo de médico y de psicólogo he tenido! Así que no habrá vida tampoco en agradecerte aquella charla que mi padre por lo menos pudo tener. Vente conmigo por aquí. Gracias por estar aquí. Y mi querido Andrés Espinosa, promotor de Origen, psicólogo,
Andrés ha hecho, y sigue haciendo, por supuesto, o sea, ha puesto una súper semilla en el mundo del crecimiento personal maravilloso, es promotor de Origen. Luego daremos las redes sociales de todo lo demás, siéntate ahí si no te importa, sí. Que Andrés es promotor de Origen, son eventos en el que han estado líderes del sector del crecimiento personal y yo he tenido la suerte de poderle presentar a algunos. Así que, Andrés, gracias. Vente aquí también. Gracias por estar aquí. Ponte... Y bueno, no sé qué hora tenemos. ¿Qué hora tenemos? 10:26. Pues hasta las 12 menos cuarto vamos a aquí dar una charla. Quiero que, porque supongo que todos, esto está más enfocado al cáncer, ¿no? A los familiares, porque los familiares, por supuesto al enfermo, pero a los familiares, que son los grandes olvidados. Y bueno, como nosotros vemos un poco la situación, ¿no? Quiero que sea interactivo, porque supongo que todo el mundo ha perdido aquí algún ser querido que le ha impactado profundamente, y cualquier pregunta que queráis hacer, ¿vale? Podéis levantar la mano y se os pasa un micro y demás. Luego en la segunda parte, a las 12 menos cuarto, vendrá Emilio Carrillo. Bueno, a las 12 empieza él, así que empezamos. A ver, yo quería ante todo, porque lo que realmente yo he vivido personalmente, porque mira, tengo una amiga, por ejemplo, en Suiza, que ella se fue, ella tiene cáncer de mama, bueno, sigue ahí, pero está muy bien. Tuvo cáncer de mama y de Suiza se va a París a operarse. Mentalidad internacional, ellos viajan como si nosotros fuéramos a Chipiona, ¿sabes? Se mueven. Y se fue a operar a París. En París, nada más que le dicen voy a operarte, le ponen un equipo, porque la palabra cáncer impacta profundamente en el cerebro y en el organismo. La palabra cáncer es muy fuerte. De hecho, mi padre, recuerdo que en el hospital, cuando estaba con algún, decía, de algún vecino, decía, este pobre está fatal, ¿eh? O sea, él no iba con él en la película. O sea, mi padre no quería aceptar la enfermedad porque es que es muy fuerte. Entonces, a esta amiga mía le ponen un equipo en complot, un médico que la lleva desde el principio hasta el final. Le ponen un psicólogo para digerir la enfermedad, un maquillador, porque a esa chica se le va a caer el pelo, un equipo de peluquería, clases de autoestima. O sea, para que no se derrumbe de ninguna de las maneras, porque ya el proceso de por sí va a ser muy largo. La experiencia mía es que cuando nos dicen tiene usted cáncer, pues se tarda 8 meses en operar, que ahí ya fue muerte sentenciada. Y una vez ahí, pues cuando empezamos con el proceso, pues un médico estaba un mes, otro médico estaba otro médico estaba cada mes, ¿no? Entonces, quería preguntaros a vosotros, ¿qué opináis realmente en el acompañamiento del cáncer, ¿no? O sea, desde vuestro punto de vista, ¿qué podríais hacer más? ¿Qué se podría hacer más? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Marisa, por tu invitación. Para mí fue un placer, tú lo sabes, acompañaros mínimamente en ese proceso, poder conocer a tu padre. Y bueno, pues me imagino que te refieres a la sanidad que nosotros tenemos realmente. Es la que tenemos, es maravillosa,
para muchas cosas y para otras pues es muy carente. Y esa es la realidad. Entonces… Sí quería hacer un matiz, que Dios me libre, que esto no es para ninguna crítica, sino que podemos aportar más en el proceso de la enfermedad, ¿no? Bueno, yo como soy médico, como tú has dicho, yo creo que el aporte a nivel sanitario tendría que empezar por la formación. Eso es básico. Es verdad que la gran mayoría de los sanitarios lo somos por vocación, por esa llamada que sentimos en algún momento de nuestra vida, en la juventud o incluso en la niñez, como me pasó a mí. Y es verdad que ponemos todos los que somos médicos vocacionales, enfermeros, auxiliares, celadores, todos los técnicos, incluidos los de ambulancia, ponemos el corazón y el alma si es una cuestión vocacional. Pero es verdad que es muy importante la formación. Sin esa formación estamos cojos. Entonces, es verdad que no queremos que sea una crítica, pero sí una toma de conciencia, que son cosas diferentes. Entonces, para mí sería importante, por ejemplo, que los cuidados paliativos, que es la forma mejor que tiene el sanitario de acompañar a ese enfermo y a sus familiares, o sea, no estamos hablando solamente de una persona, estamos hablando de una familia completa. La única forma sería de que ese acompañamiento se hiciera desde un conocimiento profundo de paliar a esa familia y a ese enfermo. En medicina siempre hay, yo siempre digo, soy médico del trabajo, homeópata, pero mi día a día son con trabajadores y yo cuando empiezo a explicarle determinados riesgos que pueden estar corriendo, siempre digo que hay 3 tipos de abordar a un paciente con la medicina. De forma preventiva, tratándolo y curándolo y paliándolo. Esas son las 3 formas que tiene la medicina de abordar. Entonces, esa última es la última. Quiero decir, el paliativo es la última, pero nosotros nos centramos, la medicina, nos centramos en tratar, en segundo lugar prevenir y en tercer lugar paliar. En el sentido de formación estoy hablando. Entonces tenemos una gama impresionante de grandes profesionales en tratamiento, menos en prevención y muchísimos menos en paliativos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la forma de acceder un profesional a paliativos en formación es a través de un máster. Tendría que ser, bajo mi punto de vista, evidentemente es una opinión personal, tendría que ser una especialidad más. Tendría que formar parte de la especialidad MIR. ¿Para qué? Pues para que hubiera un número suficiente de profesionales que conocieran la metodología de ese cuidado paliativo. Porque cuidado paliativo no es sedar. Es que creo que hay mucha desinformación y hay, pues eso, falta de formación e información con respecto a lo que es un cuidado verdaderamente paliativo. Uno de los médicos de paliativo que iba a casa, que mi padre le cogió mucho cariño, que se lo cambiaron, estuvo 2 semanas con él y se lo cambiaron. Y él me decía que tenía un proyecto de paliativos, pero que es un tema político. Yo creo que es un tema político absolutamente. Pero, Andrés, tú me comentaste que en Málaga hay esta CUDECA, ¿no? Que es un centro de paliativos que luego he estado investigando y todo el mundo me habla que son ángeles en la tierra. Cuéntanos, que tú has estado más en contacto, o cuéntanos un poco tu experiencia también en paliativos, cuéntanos un poco. Bueno, siguiendo al hilo de lo que comentaba ella, el tema está, como ya he dicho, en paliativos donde menos se atiende, ¿no? El psicólogo de por sí en la seguridad social no está presente, él tiene el rapport más bajo de Europa.
psicólogo experto en paliativo, psicooncólogo, debe de atender no solo a los pacientes, no solo a los familiares de los pacientes, sino a los profesionales que no son psicólogos y que trabajan o trabajáis con enfermos terminales. Porque es una labor ciertamente difícil. A quien no se le mueve por dentro el alma con este tipo de situaciones. De hecho, mi amor por los paliativos nace, bueno, yo perdí a mi padre de cáncer de pulmón cuando tenía 18 años yo, tenía 48. Llego a la universidad, estudió psicología, tuve un gran profesor de paliativo, también afectado, su pareja tenía cáncer, que son las mejores enseñanzas cuando hay temas emocionales de por medio, ¿no? Y me di cuenta de todo lo mal que se hizo todo con mi padre. Todo desde la buena voluntad, pero desde la más absoluta de las ignorancias. Sí, a nosotros nos pasó igual. Y como el sentido común es el menos común de los sentidos, estamos hablando del año 88, yo creo que ya habrá evolucionado bastante. Pues creo que no mucho, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, yo era pequeño, 18 añitos, pues la que iba al médico con mi padre era mi hermano mayor y mi madre, y contaban, pues el médico era muy humano, era tan humano que no podía mirar a mi padre a los ojos cuando hablaba con él de la enfermedad, cosa que no se hace en paliativo, hay que mirar a los ojos. No se le habló de que tenía cáncer, porque en aquel tiempo se pensaba que lo mejor para el enfermo era que no supiera. Es decir, yo empecé a dar aquella asignatura anual que fue brutal, para mí fue más que un máster porque el profesor era brutal, y vi todo, hicimos todo lo opuesto, pero tanto nosotros como los profesionales. Se le ocultó. No tuvimos una despedida adecuada. Mi padre seguro que lloró solo, en soledad, porque nadie quería hablar de la muerte. Nosotros llorábamos por otro sitio. No llorábamos ni entre nosotros, porque claro, si yo a mi hermano o a mi hermana me dicen, lo veíamos mal. No se entendía, se hacía todo al revés. Todo al revés. Y el problema es que se sigue haciendo. ¿Y cómo crees tú que se debería hacer desde el principio? Te dicen, tienes cáncer. Primero darle la opción a la persona, que es la que tiene que decidir si quiere saberlo o no. Dice, pero si le preguntan a la persona, ¿quiere saber usted si tiene una enfermedad terminal? Ya se lo está diciendo, sí, pero la mente se queda en negación. El padre de Marisa lo acaba de decir ella, ¿no? Él no quería aceptar la enfermedad. Entonces, la persona que no quiere saber te va a decir no. Por diálogo socrático se le pregunta, ok, ya lo sabe, pero no lo quiere saber. Al final se enteran. Que dice que sí, para adelante, todos tenemos derecho a elegir si queremos saber o no. Y si queremos saber, hasta dónde queremos saber y cómo queremos saber. A partir de ahí se inicia un duelo. Si nos quedamos en negación, no hay duelo. Que se viven dos duelos. El duelo en vida y luego los familiares, el duelo una vez que ya trasciendes. Claro, una enfermedad te da la opción de ir digiriendo el duelo. No es lo mismo que te llamen por teléfono y te digan su familiar ha fallecido en un accidente. Eso tiene un tipo de duelo. La enfermedad te da la opción de ir haciéndote a la idea. Ves sufrir al familiar, son duelos diferentes y situaciones diferentes. Y cada persona es un mundo, hay que tener en cuenta todas las individualidades de cada ser humano. Por eso te decía el otro día que no se puede generalizar, ¿no?, en ciertos temas. Bueno, pero es verdad que yo, el motivo de hacer esto es porque en mi caso personal he visto muchas deficiencias y muchos errores uno tras otro. Las hay. Por ejemplo, no me cabe en la cabeza que en el siglo que estamos, los pacientes, mi padre rabiaba de dolor. María José, eso sí lo hablé contigo, que sí me gustaría que hablar, porque nosotros íbamos a donde hubiera falta, o sea, y donde hiciera falta. Buscábamos a los mejores médicos, las mejores clínicas para el dolor, y a él lo único que le ponían morfina, y lo dejaban medio tonto, y el dolor seguía y persistía. Una cosa, yo también soy psicólogo experto en emergencia, me llamo Andrés Espinosa, hola, que no me he presentado, disculpad, gracias por invitarme. Una de las cosas que se suele ocurrir desde la no formación, la falta de formación, de hecho cuando intervenimos los de emergencia es difícil llegar antes que la ambulancia, no llegamos antes que la ambulancia, pero procuramos llegar antes de que se tomen la pastilla, porque por protocolo será, entiendo que cuando venga una persona sufriendo mucho quieren paliar ese dolor porque no los quieren ver sufrir. Entre otras cosas, vamos a ir más para allá de la medicina, es para no sentirme yo mal.
Yo no quiero ver sufrir a otro, no es por él, es porque yo no quiero sentirme mal, viéndolo a él mal. Entonces le damos la pastilla, ¿qué pasa? Se adormece. Está hablando del duelo de los familiares cuando han perdido un ser querido. Nosotros intervenimos normalmente cuando hay niños menores de por medio. Tenemos que llegar antes de eso, porque si no el duelo no va a procesarse igual, porque la persona no va a sufrir lo que tiene que sufrir. Choca, ¿verdad? Es sano sufrir. Yo creo que, a ver, el problema está, creo yo, que es en el número de personal con preparación que existe para el abordaje para el abordaje de lo que es una enfermedad terminal. Llámese cáncer, llámese fibrosis pulmonar, llámese lo que sea, da igual. Alzheimer. Esclerosis múltiple, ELA, da igual. Cualquier enfermedad terminal. El problema está en que no se conoce al paciente, o sea, no se conoce a la persona. Existe un desconocimiento total de la persona que tienes delante. Entonces, la cuestión no es llegar, o sea, existe, en la OMS existe esa escalera analgésica, ¿vale? Esa escalera se puede ir subiendo y en esa subida de cada peldaño, conforme que empieza con unos analgésicos, unos AINES, un paracetamol, un nolotil, y termina con esa sedación, hasta llegar a la sedación, se tiene la oportunidad de ir conociendo a la persona que está sufriendo. Pero claro, Y en eso, claro, pero lo que quiero decir con esto es que para eso se necesita tiempo. Pero el problema es que si tú coges a un paciente, al mes lo suelta, te coge otro médico, al mes lo suelta, Claro, te coge otro, pero, te coge otro, es claro, imposible pero que es tú... porque existe, claro, pero porque los paliativos tendrían que tener una organización distinta a la medicina, al resto del tratamiento y el abordaje médico. O sea, tendría que ser, es como, no sé, las casas grandes que hay, dice, tengo la casita del invitado y está fuera en el jardín. Bueno, pues la casita en el jardín de los invitados es paliativo, o sea, no tiene nada que ver con la casa. La casa puede ser preventivo, puede ser tratamiento, puede ser curación, puede ser lo que sea, las idas y las venidas, todo lo que se quiera. Pero paliativo tendría que tener su propia idiosincrasia, porque la tiene realmente. La cuestión es que el abordaje desde la parte sanitaria, existe una carencia a nivel de profesionales en número, es que no hay número suficiente para poder abordar la cantidad de pacientes que están en tratamiento de cáncer. O sea, antes de empezar esta mesa redonda, Alejandro, tu hermano, que no hay mesa, pero no la imaginamos, me decía, es que recuerdo que no hace tanto tiempo, que había 300 personas delante de mi padre en una sala gigante. O sea, es que estamos hablando de que el cáncer, por desgracia, es probablemente la patología más frecuente de todas, porque hay de todo. O sea, el cuerpo da para tener cáncer en cualquier sitio. Entonces, hay muchos enfermos y enfermas de cáncer. La cuestión es que no hay el número suficiente de sanitarios o profesionales, bueno, yo entiendo que los psicólogos clínicos entran dentro de lo que son los sanitarios también, que puedan abordar a ese número tan elevado, y encima no están formados, Claro. y encima no pueden ni tienen tiempo para saber quién es el que tengo delante. Claro, porque hay mucha interrupción. Claro, en ese saber y en esa subida de escalones, pues tú puedes ir adaptando el tratamiento más adecuado para esa persona. Es decir, el dintel del dolor es individual. Es decir, todo el mundo no siente igual, ni siente igual emocionalmente, ni siente igual físicamente. Hay mujeres que paren sin epidural y hay otras que para ellas sería impensable poderlo hacer, que lo harían, evidentemente. Pero el dintel de dolor es muy personal
Y en ese conocer a la persona que tienes delante y que está sufriendo, tú puedes ir adaptando y tú puedes ir metiendo coadyuvantes y tú puedes ir metiendo más cosas, ¿o no? Y otra cosa que yo no entiendo es por qué cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada y va a nacer un bebé, el proceso tan bonito y cómo está todo tan organizado. Y cuando vas a morir, es que aquí todas mis amigas, todas han vivido lo mismo que de alguna manera he vivido yo. Cuando vas a morir y ya tienes un cáncer o una enfermedad terminal o ya saben que vas a morir, ya eres una basurilla que te meten ahí en un rincón. No, es que ese proceso es el más delicado de la vida. Y como tal, hay que hacerlo con el máximo mimo. Porque la sociedad no está el sistema preparado para el acompañamiento a morir. Bueno, antes se hacía de otra manera. Es verdad que antes se acompañaba en las casas. La gente antes moría en las casas. Yo entiendo que hoy eso es impensable porque evidentemente ese abordaje es tan complejo y todas las cosas, toda la batería de medicación, de respuestas, pues tienen que estar hospitalizados en la mayoría de las veces y ocasiones porque es así. O sea, necesitas un 24/7 un sanitario y eso es impensable llevártelo a casa, ¿no? Evidentemente antes la gente moría mucho más joven, ahora muere mucho más tardíamente, gracias lógicamente a la medicina, ¿no? Pero antes la familia cuidaba mucho más esto, es decir, pero lo cuidaba y lo sigue cuidando, pero es que es la parte hospitalaria, evidentemente, que es absolutamente necesaria en estas situaciones, enfría mucho todo esto. Es decir, todas las instrumentaciones enfrían mucho y son absolutamente necesarias. O sea, que no estoy diciendo que yo esté abogando por esa vuelta atrás, que la gente se moría en las casas, no. Me refiero a ese acompañamiento. A ese acompañamiento, es que es fundamental. Es que no es solamente poner una medicación, es que paliativos lo asociamos otra vez con la morfina. No, paliativo no es la morfina. Paliativo es primer lugar, o sea, la primera premisa es acompañar. Es un acompañamiento. A nosotros en paliativo cada vez que nos decían que vamos a hacerle, si ya, como diciendo, ya es cuestión de tiempo. Lo único que escuchábamos. Nosotros, como somos unos guerreros, pues buscábamos todas las opciones. Pero bueno, espero que haremos más conferencias de este tipo, porque está claro que a mí esto me ha removido el alma. Y investigaremos sobre Cudeca, porque es un modelo que todo el mundo habla a las mil maravillas y Cudeca tiene que estar aquí para las próximas veces. Le quería hacer una pregunta a ellos dos como profesionales. Si en el ejercicio de vuestra profesión y acompañando a ciertas personas con enfermedades, si habéis visto una diferencia de las personas que son creyentes a las no creyentes. Porque yo creo que las personas creyentes sí se sienten más acompañadas en la fe que tienen, bien de una vida futura o bien de esa resignación. Si veis en la práctica esa diferencia de las personas que creen a las que no creen, si lo llevan mejor. La variable esa es brutal. Quiero decir, está estudiado y la persona que es creyente, desde la psicología está estudiado, facilita mucho la labor. Yo creo que incluso enseñan, bueno, eso siempre, pero en este caso le dan grandes lecciones a los profesionales de la psicología que acompañan a una persona creyente. Creo que es un factor determinante. Es determinante. Es determinante. Son grandes Y además de enseñanzas. determinante, creo que hay otro factor que es el miedo a morir. Yo he vivido dos escenarios. El de mi abuela, que para mí era mi madre, que murió con una paz indescriptible, y mi padre con un terror a la muerte increíble. De hecho, lo de Cudeca y el acompañamiento en paliativo
es determinante ese paso más. Es decir, el psicólogo que es escéptico acompaña desde un lugar y el que no es escéptico desde otro. El que da ese paso más es brutal. ¿Por qué? Porque ayuda a la persona que se va a darse cuenta que no es el cuerpo y que no es la mente, no es ni su historia. Es aquello que habita el cuerpo, aquello que habita la mente, es aquello que estaba ahí o llegó, aterrizó en ese cuerpo antes. Es lo que era antes de llegar al cuerpo y lo que será después de dejar el cuerpo. Y el enfoque cambia totalmente. Incluso en ese proceso los no creyentes se vuelven creyentes. ¿Por qué? Porque quien en un momento determinado en su vida no clama a Dios, Dios, por favor, ayúdame, aunque no sea creyente. Y lo de QDK da ese paso más y ese acompañamiento adecuado entre todos los profesionales, porque somos un equipo. Somos un equipo. El psicólogo hace lo emocional, incluso lo espiritual si va más allá, y acoge a todo ese equipo, médicos, enfermeros, administrativos, porque allí son una familia. Y si quieres traer gente de QDK, pues yo tengo vínculo con QDK. Sí, lo vamos a hacer, punto de vamos a hacerlo. en QDK. Y es un paso más. Lo que pasa. Eso nace de un señor que muere en Benalmádena y su mujer, en Peña, que murió hace 1 año o 2, por cierto, la que fundó QDK, vio todas las carencias que tenía el sistema sanitario español, como ella bien dice, si el ratio de psicólogos, todos los sanitarios están por debajo del ratio, comparado con el resto de Europa. Los psicólogos, pues mucho más, porque todavía la psicología en España no se ve como... Y si es sanitaria, como has dicho antes, la psicología en sí misma es sanitaria, mucho más los clínicos. Somos una profesión sanitaria, sí o sí, vamos. Y referente a lo que has dicho de QDK, tiene ese acompañamiento que aún la Seguridad Social, por desgracia, no tiene, pero no tiene por institución. Sí hay sitios concretos que los profesionales la hacen. Ahora, por ejemplo, la hija de Chari, una de las personas que está aquí, que acompañaron a su padre, en este caso a su marido, a irse también hace no mucho, que ahora leeré una carta, que además era un buen amigo, y leeré un fragmento de un escrito que le fue solicitado, cómo vive un enfermo terminal sus últimos tiempos aquí. ¿Vale? Yo también he tenido la fortuna, el honor de acompañar a varias personas en ese proceso. Y ya me he ido, ya me he ido. No sé si... Bueno, lo que decía Carmela, que creo que es determinante. Nosotros, por ejemplo, mi familia, mi abuela era muy creyente. Yo cuando fallece mi padre me cabré con el mundo, con Dios y con todo, porque yo he visto a mi padre sufrir como muchísimo. Y nosotros de verlo a él sufrir. Y yo me cabré con Dios, estaba súper cabreada. Pero al final, cuando tienes esa semilla, gracias a esa espiritualidad, mi padre me buscó a mí. O sea, y dándome señales de hablar con una amiga, oye, ¿tú crees que? Porque a mí me llega el perfume de mi padre y yo me estoy volviendo loca. Y luego un día me sonó el teléfono y ponía Manuel Bancalero. Cosas súper paranormales que nunca antes había vivido, pero que si yo no te llego a tener esa sensibilidad a eso... Y ahora, por supuesto, viene Emilio Garrillo, que nos va a hablar de todo eso que estás contando tú. Como una persona que es un político puede dejar su política cuando experimenta qué hay en el más allá, ¿no? Bueno, político, economista y maestro espiritual. Sí. Lo que me iba es que Candela, la hija de Chari, acompaña, ella es sanitaria también, en el hospital de Torremolinos, Málaga, a enfermos terminales. Ella acompañó a su padre hace poco con animales, con perros. Qué bonito. ¿Quién? Vale, yo también. ¿Quién? Chari, ¿Tú acompañas a...? La hija. Qué bonito. La hija es terapeuta ocupacional, creo que estudió, ¿no? Y acompaña con animales. Hace poco, curiosamente, yo también hice una formación de adiestramiento canino donde entraba el acompañamiento con animales. Eso es brutal también. Pero en el hospital está... Ya se está haciendo cosas. Ya se están haciendo cosas. En Málaga. Sí. Y sobre... Pues en Sevilla, sí. a ver, Paco, Algo en se Sevilla está esto no está, ¿no? En Sevilla esto no está, ¿no? ¿No? No está metido todavía esto.
Málaga nos va... No, pero por ahí también leí un artículo hace poco que se está haciendo, un artículo no salió ayer o antes de ayer, una noticia en televisión donde en el norte de España, no me acuerdo dónde, se está haciendo. Lo ponían como una noticia pionera, pero no es pionera porque ya se está haciendo en otros lugares como Málaga. Y eso es muy, muy importante, que los animales, porque los animales saben acompañar. El acompañar, igual que en las terapias, es acompañar literalmente. Queremos... A lo mejor la persona no necesita consejos. No, presencia, necesita Eso presencia. es, presencia, acompañamiento. A veces se me sienta, me cuenta la historia, se ponen delante y dicen, ¿qué hago? Digo, tú sabrás. ¿Qué quieres? ¿Quitarte la responsabilidad de tu vida? ¿Pagas y yo te digo lo que tienes que hacer? No, la responsabilidad de tu vida es tuya. Y en el acompañamiento pasa igual. Más silencio todavía, más quietud, más paz. Hablar de la muerte, ¿quiere hablar de la muerte? Vamos a hablar de la muerte. Del miedo a la muerte, que se aferra al ego. Aquí hay un señor que quiere preguntar algo, creo. Sí. Sí, a veces detrás de la pantalla he tenido personas que han estado con COVID. Sí, de hecho también... Sí. Eso es, eso lo vi yo brutal. En mi opinión... No. Desde el punto de vista de la psicología... Desde el punto de vista de la psicología, y hablo por mí a nivel muy personal, yo vi barbaridades y brutalidades que tuve que trabajarme desde la aceptación, ¿ok? Es lo que toca. Un amigo mío se tuvo que vacunar obligado para poder ver a su madre, si no, no lo dejaban. Seres queridos que morían solos y no podían ser acompañados. Entonces yo creo que son crímenes de guerra, vamos. Pero de alguna manera no hace falta ni llegar al COVID, porque yo en el proceso que viví con mi padre, yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo serán familias, o sea, enfermos que están solos, que no tienen recursos económicos también para o sea, haremos cosas para eso? Que el acompañamiento, el amor, el cariño, lo que están haciendo los animales con Candela, es la mejor receta. Y ella, como médico, creo que lo podrá atestiguar. El amor, personas que se recuperan con amor, con cariño, con acompañamiento. El efecto placebo se multiplica por 1000. Claro. Bueno, yo recuerdo en la pandemia, cuando estábamos todos confinados, bueno, pues a mí me tocó de alguna forma, y yo lo agradezco enormemente, me tocó de alguna forma acompañar a una amiga del alma, de la infancia, que su madre estaba en el hospital, estaba, bueno, pues sola en la habitación. Ella, bueno, estaba desbordada porque no podía estar con su madre. Es que su madre sabía que iba a morir sola. Carmela vivió eso también. Y entonces, eso es terrorífico. Entonces, la cuestión es que, claro, siempre todo lo estamos hablando desde la presencia física, pero nos olvidamos que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico. El ser humano es, bueno, un alma, un espíritu, es un ser, no es un cuerpo físico. Entonces yo recuerdo que esta amiga mía me llamó muy angustiada y yo le dije, mira, cálmate, vamos a hacer una cosa. Te vas a acostar, vas a tenderte en la cama, vas a ponerte una música, la que más te guste, que sea relajante, y vas a centrar tu atención en tu madre y vas a ir a esa habitación. Y vas a acompañar a tu madre. Pero eso, ¿cómo lo voy a hacer, amiga? Yo decía, lo puedes hacer.
puedes hacerlo con una meditación. Simplemente es encontrar lo que hay dentro de ti, que es el amor que sientes hacia tu madre. Y desde ese amor y desde tu habitación, acompañarla. Bueno, pues lo hizo. Y al día siguiente me llamó para decirme que su madre, la habían llamado horas después de haberlo hecho, que su madre había fallecido, pero que ella entendía que su madre la había estado esperando a que ella la acompañara desde Mairena del Aljarafe, que es donde ella vive. Y luego, a posteriori, también murió también de COVID el responsable de mi empresa, y con su hija también estaba en UCI, llevaba casi un mes ingresado en UCI, y pasaba lo mismo, es decir, no podían entrar. Y le puse un mensaje igual, le dije: Ángela, puedes hacerlo, puedes estar tranquila en casa, meditar y acompañar. Es tu mente, tu espíritu, tu alma la que va a ir directamente a la UCI del Valme. Y puedes hacerlo. Y lo hizo realmente. Es decir, que muchas veces, como es natural, nosotros queremos o necesitamos cosas o hechos tangibles. Claro, tangible para nosotros es podernos tocar, pero hay mucho más detrás de lo que es ese acompañamiento cuando una persona, o por ejemplo, simplemente, a lo mejor no hay que irse al COVID, hago referencia al COVID porque ha sido su pregunta, pero ¿cuántas personas viven fuera en otros países y no le da tiempo llegar a despedirse de ese ser querido, de su abuela, de su padre, de su hermano? ¿Cuántas personas hay? Y siempre tenemos que tener conciencia de que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico, y que nuestra alma, y que en nuestros sueños, y que nuestro cuerpo astral puede desplazarse a kilómetros donde nosotros queramos y sentir esa paz, y esa persona sentir nuestra presencia, porque eso también hay investigaciones científicas que lo pueden y lo avalan además. O sea que, bueno, la tristeza es que haya habido personas que no hayan podido despedirse de esa otra manera, realmente. Yo iba comentando, a relación de lo que dijiste antes de antiguamente, yo vengo de una zona más rural. Creo que hay un abismo entre cómo se viven los duelos en una zona rural a las capitales. Yo lo he visto cuando vengo a Sevilla. Mi abuela, por ejemplo, murió con 84 años y murió delante mía. Mi abuela murió en su casa. En 15 días ya se vio cómo se le estaba apagando la vida, que es la expresión que nosotros utilizamos. Entonces el médico le dijo a mi madre: Mariluz, si tu madre se pone peor, llámame. Y le dijo: no te voy a llamar. A mi madre se le está yendo la vida y yo la voy a acompañar en casa. Entonces antiguamente se decía que cuando tú empezabas a llamar de noche, entre desvelo, empezaba a llamar a sus antepasados. Ella volvía como al pasado. Sí, pero Mi madre está como recordándole o le están llamando, dice. Entonces la acompañamos de forma natural. Yo vi el último anhelo de mi abuela. También, yo no sé si eso es médicamente está comprobado o no, pero se le puso una tijera en el vientre y se le oprimió el vientre para que no se le inflamara. Entonces se hizo una serie de cosas que yo, de las 3 muertes que he vivido en mi casa, como bien dice, es la que se le acompaña, y para mí fue a lo mejor también por la edad de mi abuela. Y después, esa por ejemplo sí que la vivimos en casa. La de mi padre, que murió también de cáncer, murió en el hospital, pero no tienes que tener cáncer o la pandemia para vivir solo. Yo creo que siempre que entras en un hospital, yo creo que el 80% de las muertes son solos. Porque o no estás siempre, o cuando entra en crisis esa persona, los médicos te echan fuera. Es decir, que casi nunca en un hospital acompañas al enfermo. bueno, hay Bueno, hospitales. no. Sí, pero hay hospitales. No, la mayoría de los hospitales, cuando saben que las personas van a fallecer, si pueden y tienen una habitación, porque no siempre, por desgracia, existe. El hospital militar lo, Sí. lo hace muy bien para eso. Sí. Y después mi madre desgraciadamente
y fue una semana. Ingresó un miércoles y falleció al miércoles siguiente. Evidentemente, claro, pero quiero decir que al principio, en los primeros meses, todos estábamos más cautelosos. Después del verano del 2020, todo estaba más tranquilo. No sabemos cómo se contagió, porque ella prácticamente no salía, o fue al supermercado o algo. Entonces, pues de un miércoles, en Virgen del Rocío, nosotros tuvimos la fortuna, la suerte de podernos despedir. Nos pusieron las campanas y entramos a despedirla. Pero que es verdad que creo que siempre que se entra en un hospital, el acompañamiento está más limitado. Pero perdemos, por ejemplo, yo cuando he venido a Sevilla a algún duelo o al tanatorio, siempre el féretro está detrás de un cristal. Nunca está descubierto. En la zona rural antes se velaban las casas, ahora se van los tanatorios, pero tú puedes tener el féretro abierto. Tú lo tocas, tú te despides. Yo, por ejemplo, me despedí de mi padre, lo toqué. Entonces, yo creo que eso sí te sana y te acompaña. Bueno, eso es muy personal también. Pero cultural. Eso es muy personal. Vamos a la negación del dolor en todas las facetas. Y la de la muerte yo creo que se debería de enseñar en las escuelas. Sobre todo el miedo a la muerte. Más que hablar de la muerte como una forma parte de la vida. O sea, que tenemos mucho miedo a la palabra muerte y perder a un ser querido. Yo es mi mayor miedo, perder a un ser querido mío. Entonces, yo creo que eso sí lo tendríamos que hablar más y que fuera de una manera más natural. Es que en nuestra cultura la muerte da miedo hablar de la muerte. Y si le tenemos miedo a la muerte no sabemos vivir. En otras culturas está muy presente la muerte. Incluso cuando se va un ser querido y abandona el cuerpo, se hace una gran celebración y se acuerda uno de todas las cosas bellas que ocurrieron. Totalmente. Y la negación de la muerte, igual que tú dices, la negación del dolor, ¿no? Que por eso viene el sufrimiento. El dolor existe. Si lo negamos aparece el sufrimiento. Sí, pero Andrés, cuando yo por lo menos, yo que creía que tenía herramientas para afrontar, sí. Yo me quedé en shock. Y es lícito la negación, es parte del duelo. Es decir, si no tenemos la capacidad suficiente para soportar este dolor, pues normalmente la mente tiene un mecanismo de defensa. Tenemos los medicamentos, que antes me quedé ahí y no terminé la explicación, ¿no? Lógicamente los medicamentos tienen un sentido y los médicos están para recetarlos. Y a veces yo he tenido pacientes que están adormecidos, porque pero es lo que toca. Es decir, hay veces que es soportable el dolor y otras veces no. Y cada uno tiene un nivel, eso se contempla, un umbral del dolor. Eso es así. Pero lógicamente eso hay que hacerlo en colaboración del equipo médico, psicólogo y tal. Y en el ejemplo que puse en intervención en emergencia, hay personas que no lo soportan y hay que darle la pastilla. Pero vamos a intentar acompañar a esa persona a que sienta ese dolor, no huya del dolor, porque todo lo que evite le va a venir después multiplicado. Es decir, es un trabajo que se hace en equipo. Si vemos que no tiene la capacidad suficiente para sobrellevarlo, entonces tal, pero normalmente va a dificultar el duelo. Si yo no quiero sentir el dolor que siento ahora, tranquilo, que lo está guardando en el cuerpo, no se va. El estar muy ocupado evitas el dolor. Eso, tu padre se quería ir a trabajar también. Bueno, mi padre, hablo en general, cuando sí. En el duelo sí. Tú atraviesas un duelo y enfocarte en estar muy, muy ocupado, estás huyendo del dolor. Estás huyendo del dolor. Que ese dolor está ahí y eso sí. Se puede... De todas formas, que no se generalice nada de lo que se diga aquí, porque las individualidades existen, pero el ser humano está diseñado y tiene mecanismos de defensa para huir del dolor. De hecho, en el trauma postraumático está incluso el velar la situación, en abuso en la infancia o maltrato físico y sexuales. A veces no. Yo he vivido situaciones donde yo no me acordaba que la había vivido, porque la memoria lo vela. Es un fotograma caído y prefiere apagarlo. Pero ¿cómo se sana? Sintiendo aquel dolor que no tuve la capacidad de sentir con 6 años. Es decir, no hay escapatoria. No le podemos dar la vuelta. Por eso el atravesar ese dolor, transmutarlo, sentirlo y vivirlo, te va a llevar a la paz, a la quietud y a tu centro. En fin, esto da para mucho y no quiero derivarme en otro lado. Y yo quería ir en la vía de que has ido tú, María José, del alma. Sí, es que del alma, porque ahí encuentras esperanza. Me acuerdo que en la conversación cuando estuvimos con mi padre hablamos de las 5 heridas del alma. Todos tenemos
heridas en el alma, de cosas que nos pasaron de pequeño. Hay 5 heridas del alma, que son la herida de rechazo, en que la máscara que te pones eres de una persona huidiza, la herida de abandono, que la máscara que te pones de dependiente, de sentimiento de soledad, la herida de humillación, que la máscara que te pones de ser una persona más bien masoquista, la herida de traición, que la máscara es de una persona controladora, y la herida de injusticia, que la máscara es de una persona rígida, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, de ahí, todos tenemos una o dos heridas que están más potenciadas. Si esas heridas no las escuchamos, a ver, María José, Efectivamente. ¿qué pasa cuando no las escuchamos? La cuestión es, como ha dicho Andrés, ¿no? En realidad, lo ideal sería, en ese acompañamiento con esa persona, con ese paciente, con ese familiar, es poder entender qué es lo que la enfermedad le está diciendo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque es la forma que va a tener esa persona de poder sanar, que no curar en algunas ocasiones. Una cosa es curar y otra cosa es sanar. Hay veces que una persona puede sanarse y morirse. Y hay otras que se puede curar, pero no está sanado y volver otra vez a recaer. Son cosas totalmente distintas. Entonces, la cuestión es que si nosotros supiéramos o tuviéramos la información de que toda enfermedad representa un conflicto o una herida que está ahí en tu alma, en tu ser, y que esa herida es lo que hace que tú manifiestes esa enfermedad concreta y no otra, porque cada parte del cuerpo representa un área en la vida de la persona. Cada enfermedad tiene un significado y un simbolismo. Entonces no es lo mismo tener una herida, por ejemplo, de humillación y tener, por ejemplo, un cáncer de próstata, por ejemplo. O también una herida de injusticia podría darlo. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, la próstata en sí misma representa el poder del hombre, el sentirse con la seguridad de tomar determinaciones y decisiones desde su propia seguridad. Entonces, una herida de injusticia es una herida de no, lo que ha sucedido no lo merezco. Entonces está la herida de ese desmerecimiento. Entonces, claro, la cuestión sería que en ese cuidado paliativo a la persona se le pudiera descifrar o hacer ese puzzle personal para que esa persona se fuera de esta vida sabiendo y conociendo o sanando o entrar en ese camino de sanación de aquella herida primaria que ha ido originando una serie de enfermedades que ha concluido en una que es mortal en ese momento de su vida. Entonces, en ese acompañamiento no es solamente sedar a la persona o quitarle el dolor, que es primordial. ¿Por qué? Pues porque si una persona tiene un dolor y es un dolor tan enorme, lo está distrayendo del objetivo fundamental, que es hacer su propio duelo con él mismo. Es decir, el duelo de sanar y afrontar el dolor que ha provocado esa enfermedad y que probablemente determine ese otro paso, que es trascender, ¿no? Entonces, lo ideal sería morir en paz por dignidad humana, ¿no? Entonces, esa paz tendría que ir, no solamente la paz no lo da una medicación, no, que es necesaria, pero esa paz no lo da un fentanilo, una morfina o un bloqueo neurógeno, ¿no?, de un núcleo neuronal. No lo da. ¿Te da la paz al morir? Pues no sentirte culpable, ¿Y cuando... haberte perdonado? Pero, por ejemplo, en el caso de mi padre es que no se quería separar de nosotros. Él decía, ¿cómo voy a dejar yo a mis niños? El apego.
el apego suele ser sinónimo de una herida de abandono, porque tú lo que quieres es retener. Y, en fin, es algo muy profundo, muy bonito, pues eso, es sanador y sobre todo es reconfortante cuando la misma persona se da cuenta de que, por ejemplo, es importantísimo perdonarse a uno mismo. Es que es lo más importante. Siempre se ha dicho, sobre todo en los pueblos, en las ciudades también, pero la parte rural es maestra. Y eso es así. Yo cuando se meten con los pueblerinos, con la gente de los pueblos, digo, qué arrogante es la ignorancia, ¿no? O sea, es un caldo de cultivo maestro, ¿no? En ese acompañar. Esas vecinas que le llevan el puchero a esas madres o a esas abuelas ancianas, porque... Esos valores o sea, ahí. O sea, es fuego. que cuando no están ni para mirarse al espejo ni para poderse duchar, porque están en ese duelo brutal, ¿no? De esa despedida tan enorme, y siempre viene alguien, venga, vente para acá, venga, que te he traído el cardito. Ay, si no tengo ganas, te lo tomas. Es que no me voy a ir sin que te lo tome. O sea, eso es maravilloso. O sea, eso es una maestría. Y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Es entender que la persona que está muriendo, si se perdona a sí misma, entra en paz. Y tendremos que, en ese acompañamiento, habrá conversaciones que sean incómodas, y que den para volver a obviar ese dolor que ha permanecido durante años en ese corazón y que ha provocado esa enfermedad. Pero es que hay que tener esa conversación incómoda, desde el respeto, desde el amor, desde la paciencia, desde el amor que sientes por esa persona. Es decir, sería maravilloso que, evidentemente, eso, un profesional sanitario, psicólogo, médico, enfermero, da igual. Ese sanitario, ese profesional sanitario, es imposible que pueda sentir ese amor en la medida que lo siente un familiar. Eso es imposible. Pero sí es verdad, y yo vuelvo a retomar lo primero que dije al principio, el amor que siente hacia tu profesión. Es decir, hacer en la medida de lo posible desde la excelencia. Y la excelencia no es más que hacer lo que hagas desde el amor. Entonces, en ese cuidado, en ese conocer, en no estar saltando como el juego de la oca, hoy estoy con este paciente, mañana estoy con otro, porque al final pasa eso, es decir, pasa que pasan, no sé, 10 profesionales diferentes o más a lo largo de todo el proceso que vive esa persona. Pero yo creo que también, familiar. perdona que te interrumpa, es la masificación que tienen a lo mejor esos médicos, ¿no? Claro, También, ¿no? Sí, es que es ¿Qué hora tenemos? No imposible. sé ni qué hora tenemos. He visto entrar, pero no... Mira, lo que sí, yo Las quería... 11:20. Sí, yo quería ahondar en ha dicho muchas cosas interesantes, pero una de las que ha dicho, y sí leer ese fragmento antes de que cierre, porque puede dar lugar a alguna intervención, porque en primera persona, una persona que se marchó de aquí, ¿no? Ha abierto un tema muy interesante y al final no es más que la psicosomatización, somatización de los problemas emocionales, que son al final problemas no resueltos, que son cargas del alma, ¿no? Eso se ve mucho en bioneuromoción, en biodescodificación, y en estas cosas es verdad lo que ha dicho, por supuestísimo que sí, pero hay que tener muy presente la capacidad y la decisión y la voluntad de la persona de entrar o no. Yo acompañé a una chiquita con 20 años, Fátima, hay alguna grabación ahí de por medio, no en el acompañamiento, por supuesto, que eso es una cosa íntima, que es brutal, y es una maestra. Hay grabaciones por ahí, todo el mundo ha aprendido mucho con ella, yo especialmente y particularmente que la acompañé, y tenía una inquietud en el buen sentido desde la paz, en saber, en sanar, en ir sanando en su proceso de dejar el cuerpo,
y sin duda que dio grandes lecciones y hizo un grandísimo proceso, aparte de acompañarlo yo. Aunque yo también estoy formando en bioneuroemoción, le busqué un experto y especialista amigo que se formó junto conmigo, pero él siguió esa línea. Y yo, como siempre digo, no soy experto en nada y esa parte la hizo él y empezó a indagar en todo eso. Y ha tocado también el tema, estamos tocando el tema del dolor. En uno de mis viajes a India vino Ana María, que era su último viaje, una enfermera de Granada, que igualmente nos dio lecciones a todo el grupo. Y lo primero que ocurrió cuando llegamos a India, cosa que no había pasado nunca, es que su maleta se perdió. Y llegó 3 días después, que no sabíamos cuándo iba a llegar. Y en esa maleta iban los medicamentos que le aliviaban el dolor. Lógicamente hicimos lo que había que hacer, se buscó en la farmacia, se pidió, se solicitó, tal. Pero pasaron unos días hasta que llegaron la maleta y hasta que conseguimos que tuvo mucho dolor, pero era una gran maestra y sabía que tenía que trascenderlo y atravesarlo. Y yo la acompañaba ahí. No huía del dolor. Fue brutal todo aquello. Y bueno, simplemente hace ese par de incisos. Tuve el honor de acompañar a estas 2 personas y para mí son regalos de vida. Fueron cosas que se te quedan en el alma y te enseñan muchísimo y te ayudan a estar más en paz contigo y a ser más humano, ¿no? Más persona, que es de lo que se trata al final. Cuando tú me digas, leemos ese fragmento. Sí. ¿Vale? Cuéntanos un poco de él, ¿no? Sí, claro que sí. Manuel García de Castro. Hoy Martínez García de Castro. Hoy Manuel y Manuel. Los dos Manolos. Los dos Manolos. Manueles al cuadrado. Seguro que quererían mucha sinergia juntos. Manuel es sevillano, o era sevillano físicamente, seguirá siéndolo, donde quiera que esté. Su mujer está aquí, su cuñado y un grupo de amigos, en total 8 si no me equivoco. La mujer y su cuñado también. Nos une una gran amistad, mucho cariño y mucho respeto. Era psiquiatra, ejercía su profesión en Málaga, en el Centro de Salud Mental de Belén, Málaga. Era el director del centro desde hace años. Tenía un centro también en Málaga llamado Tesela, donde se hacían muchas actividades espirituales, se daban charlas. Yo tuve el honor de dar alguna allí también. Ellos fueron invitados por mí, tanto él como Chari, a dar los inicios de organización en la Facultad de Psicología de Málaga. Vinieron porque son expertos en mindfulness, aunque no ejerzan, llevan muchos años en esa temática. Era psicoanalista. Y bueno, era una gran persona, muy sabia, muy curtida y que ha estado en la vía espiritual igual que todos nosotros desde toda la vida, ¿no? Y entonces, pues los últimos días se le pidió que hiciera un escrito de parte de un buen amigo suyo, psiquiatra también creo, ¿no? También con cáncer, tenía cáncer. Cáncer, sí, falleció de cáncer. Nos dejó el día 3 de junio, fue, del 24. El COVID, por ejemplo, fue uno de los motivos por los que nos separó en aquella época, porque yo no me vacuné y entonces, pues, por respeto a la persona que se va, que la decisión siempre es de ella y de su entorno, pues no pude materializar un abrazo físico con él, pero sí de alma seguro que nos lo dimos y ahora se lo doy a su mujer y a todo su entorno. Bueno, pues paso a leer un fragmento porque se componen 8 folios. En algún momento lo voy a publicar completo porque así lo hablamos por WhatsApp con Manuel, lo hablé y me dijo que sí, que podía hacer con él lo que quisiera, distribuirlo y si pensaba que podía ser útil a otras personas lo hiciera. Así es, para mí es un escrito de mucho valor que me llegó muy dentro y creo que puede ser útil a muchas personas. Aquí hay un fragmento del mismo íntegro, pero un fragmento, quiero decir, no es un resumen, no es modificado, pero es un fragmento de esas 8 hojas que su amigo tuvo el detalle de sintetizar, para no tampoco extenderse mucho aquí en el encuentro. Fue uno de mis primeros terapeutas también, Compartíamos centro de yoga. El profesor de yoga me derivó a él. Estaba yo en pleno proceso de transición en el 2001. Después de un despertar espontáneo, estaba viviendo un momento muy delicado y él me derivó, empezó conmigo la terapia y tuve la suerte de encontrar una persona que era creyente y espiritual, porque si no me dice, tú estás pillado, tío, vete a un centro psiquiátrico, que también estuve.
Y me comprendió, me dijo, lo que te pasa es normal y es muy cuerdo y coherente y no hay nada malo en lo que tú me cuentas. Y después, bueno, pues los años fueron naciendo un vínculo de amistad. Con las pruebas iniciales, mi actitud, además del miedo, fue la aceptación. Mi experiencia en meditación y la práctica de una cierta búsqueda espiritual desde hace muchos años determinaron esta actitud de aceptación. Me apunté a la idea de confiar en la vida, lo que supone sin duda un componente de fe. La mera aceptación podría quedarse en no enfadarse demasiado, alinearse con el destino y comulgar con ruedas de molino en un talante más o menos estoico. Pero mi idea requería una dosis de fe. Hay algunos afortunados que tienen fe a boca llena o a corazón lleno. Esos creen ciegamente aún sin ver. Incluso hay otros más afortunados todavía que ya ven. No necesitan ni creer. Estos son los grandes místicos, la mayoría de los cuales, desde luego, han pasado por muchas nubes del no saber. En mi caso, como no pertenezco a ninguno de estos grupos, me quedo en la confianza, en la esperanza y en pensar que la enfermedad es para mí una experiencia conveniente y necesaria para crecer espiritualmente. La enfermedad viene para que yo evolucione, para que crezca en conciencia, que es lo que aludías tú antes. Desde hace más de 20 años la lectura de Eckhart Tolle me sirvió para estructurar mi búsqueda espiritual que ya venía de la adolescencia, cuando pertenecía a una institución religiosa de carácter ascético místico. Mindfulness también fue para mí otra estructura. Recuerdo una idea antigua que era algo así: no se trata de tener fe en Dios, sino de experimentarlo. Este es el camino que encontré. El aspecto más emocional de esta praxis es la compasión hacia las otras personas y hacia mí también. Sentirse conmovido por el sufrimiento de los otros y querer aliviarlo. Y en estos años de enfermedad soy más sensible al dolor y al amor al prójimo. Y en este eléctrico terreno emocional, mi familia, en particular mi mujer y mis hijos, y los amigos me despiertan una gratitud quizá nueva, nunca tan sentida o tan consciente. Por cierto, con la edad y la enfermedad presento una extraordinaria disposición al llanto. Lloro casi a diario. Los llantos más dolorosos son los que están teñidos de culpa o de la pena por abandonar a las personas queridas si me muero y por el hecho de perderlas. Por otra parte, intento ponerme objetivo. ¡Qué tontería! Y pienso que al fin y al cabo ya tengo 65 años. Me jubilé hace 2. Estoy en la tercera edad. Que ya he terminado las grandes tareas de la vida. Mis hijos son adultos y se manejan en la vida con autonomía. Estudié con intensidad en mi juventud. Trabajé más o menos honestamente durante 38 años. Incluso escribí algunos artículos que pueden aportar algo a mi profesión. Pero todo este intento de objetividad no me sirve para calmar mi sufrimiento. He pensado muchas veces que lo que más me angustia es el dolor. El dolor que estoy causando a mi mujer, que también ha tenido que cambiar sus planes para dedicarse a cuidarme. Y que si me muero, sería ella la que más sufriría. Luego, también pienso que es fuerte y que se recuperaría pronto. Se me plantea una disyuntiva. ¿Me entrego y que sea lo que Dios quiera? ¿O mantengo una actitud activa hacia la curación para contrarrestar la enfermedad? Jesucristo optó por una solución mixta. Pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Haré lo que pueda por mi sanación, pero encomendándome a Dios o a la vida o al Tao.
hago lo que puedo por mejorar mi salud en un contexto de entrega o de confianza a eso que estoy llamando ley universal, Dios, Tao, vida. Y la esperanza de Triana y la esperanza Macarena, las dos vírgenes más populares de Sevilla. Tengo recuerdos y claras conexiones de mi familia con las dos. Mi padre devoto de la Macarena, mis suegros de la de Triana. En todo este proceso estoy viviendo, la conexión con Sevilla es repetida. Aunque tal conexión sea siempre frecuente, ahora, cuando veo la posibilidad de la muerte cercana, es más intensa. Pero aparte de esta asociación con las esperanzas de mi tierra de nacimiento, lo que quiero contar es la esperanza que siento y que promuevo ahora en mí. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte pierden el miedo a la muerte y a todo en general. Están en paz, libres de rencor, se sienten unidos a todo el mundo y al universo. Por tanto, son creativos, amables, desprendidos. Esta es mi tarea central, cuidar mi dolor, contenerlo, darle cariño, para reciclarlo, transformarlo, convertirlo en amor. De las frases bonitas a los hechos claros hay un trecho. En eso estoy. Hoy, los que estuvieron cerca de Manuel pueden decir que ese trecho lo recorrió ampliamente, supo transformar su sufrimiento en amor. Bendito sea. Muy bonita, muy bonita. La verdad... Yo creo que responde a gran parte de las cuestiones y abre un campo enorme esta carta. La verdad es que los miedos de Manuel, yo creo que eran también la contestación de mi Manuel. ¿Sabes? Es todo, al final todos somos uno y todos tenemos las mismas sensaciones, los mismos miedos, de querer dejar a nuestros seres queridos y, en fin. Bueno, pues se está emitiendo en directo. Si queréis las redes sociales de María José Carretero, ¿no? Tus redes sociales en Instagram. En Instagram es dra.mariajosecarretero. Vale, tu Facebook María José Carretero. Sí. Con Andrés Espinosa también lo podéis buscar ¿sabes? Porque como se va a emitir todo en directo, Andrés Espinosa. Y el mío, Marisa Bancalero, ¿vale? Yo hace 3 años que no publico nada, antes era muy activa, pero bueno, espero que mi papi tomar la fuerza de él y seguir con este tipo de eventos que a mí me ha removido el alma. Entonces, si nos queréis seguir, pues ahí vamos a estar. Ahora vamos a dar unos minutitos por si queréis ir al baño y demás. Y ya vamos a pasar con Emilio. Si tenéis alguna pregunta, ¿tiene? Sí, espera. Cudeca, que si se lo puede buscar. ¿Cómo se escribe? Cudeca tal cual se dice con C. C-U-M. No. D, Dinamarca. E, España. C. Tal cual, Cudeca. De todas maneras, haremos más eventos de esto y traeremos a Lo personas van a de meter Cudeca. y hay mucha información en redes, porque el problema entre comillas, que es la gran ventaja de Cudeca, es que es una cosa muy pequeñita. Entonces no tienen cabida todas las personas. Y algo muy importante que tiene Cudeca, que fue algo que tampoco... Porque nosotros cuando vivíamos, nosotros buscábamos soluciones. Mi padre tenía mucho dolor y queríamos buscar soluciones, costara lo que costara y donde tuviéramos que ir. Y en esos momentos de desesperación sentimos que ahí todo el mundo quería lo que quería hacer caja. O sea, pero Cudeca no cobra nada. Eso es lo que quiero decir. Absolutamente que Cudeca sí he leído que realmente mantienen eso unos socios, pero que realmente Cudeca te hace el servicio maravilloso con coste cero. Cosa que realmente se ve que... Fíjate, ahora han hecho a donación de un empresario farmacéutico hindú, han hecho un edificio, el Instituto Cudeca,
Y cuando yo dejé de organizar eventos, me ofrecieron el sitio para organizar allí, ¿eh? UDECA no cobra absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo que hay que intentar que ese modelo abrirlo, ¿no? El intentar. Creo que fue la reina Sofía la que inauguró aquel centro. Es decir, que es un centro que es muy conocido, con mucha relevancia. Lo único es que hace una gran labor, acompaña en los últimos días a las personas, 2-3 semanas más, ¿no? Y ya, pero no cobra absolutamente nada. Bueno, pues nada, damos unos minutitos, ¿vale? Y ¿qué hora es? ¿Qué hora tenemos? Pues tenemos margen, son las -25. Menos 25. A -15 empezamos nuevamente.